Gracias, Ana Paula, gracias por tomarnos la llamada. Y pues interesante, ¿qué impresión te queda después de esta entrevista que tuviste con la ex embajadora Jacobson? ¿Está en la misma línea de lo publicado por Proceso? ¿Matiza o reduce el marco de impacto que tuvo aquella entrevista original? Entrevista en la revista Proceso, en el semanario, Uh-huh. y le escribí directamente, le dije: mi nombre es Ana Paula Ordorica, soy periodista basada en la Ciudad de México, y leí esta entrevista, me pareció muy interesante y quería pues nada más tener una segunda opinión de parte de usted de esto, porque pues me parece que en el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, lo que hemos visto es que si bien a las personas se les considera, en términos legales, se les debe de considerar inocentes hasta que no se les declare culpables, pues el juicio de la opinión pública ya parece que tiene su propio veredicto sobre el exsecretario. Y creo que no nos ayuda a un país como México, que sigue luchando para pues, tener mayor seguridad, para tener funcionarios que estén desvinculados de el crimen organizado, el que se llegue a estos juicios tan anticipados por parte de la opinión pública. Entonces le pregunté, no sé si lo que está ahí en la entrevista es preciso o si podríamos volver a platicar. Y ella me dice: mira, la verdad, te agradezco que hayas tenido este contacto conmigo. Yo no dije exactamente lo que viene ahí en esa entrevista, y sí quisiera tener una segunda oportunidad para aclarar qué fue lo que yo sí dije, que es lo que yo he estado diciendo pues desde hace año y medio. Uh-huh. Y entonces pues accedió a dar la entrevista para mi podcast y que se publicara en el periódico El Universal también. Uh-huh. Y bueno, esa es la historia de por qué ella dijo que sí. Y pues durante la entrevista lo que ella dice es, pues yo creo que fui muy clara, he sido muy clara en lo que trabajamos, en la relación bilateral en materia de seguridad en México. Siempre nos llega información, y lo que yo quise decir es, me imagino que la información que me llegaba a mí, que siempre fue información parcial, siempre había una parte interesada cuando nos llegaba la información, le llegaba seguramente también a las autoridades mexicanas. Entonces, pues básicamente me parece que es importante eso, ¿no? Para no llegar a juicios anticipados. En los términos en los cuales te contestó por escrito o grabado esta entrevista. Grabada, y ahí está en el podcast que publiqué el día de ayer, uh-huh. Se llama Brújula. Uh-huh. Sale todos los días este podcast, y está en todas las plataformas en las que la gente puede escuchar podcast, que si Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, iHeartRadio, en fin, todas las plataformas prácticamente. Y ahí está el audio de ella contestando, y al final todavía cuando le hago la última pregunta fue que qué opinaba de el trabajo que está haciendo el actual gobierno para luchar en contra del crimen organizado, y de ahí le dije, bueno, y no sé si quiera agregar algo adicional después de lo que pues del revuelo que causó la entrevista del domingo pasado que se publicó en Proceso. Y como que se rió nerviosita, y ahí sale la risa, y ella dice, pues nada más repetir que yo he estado diciendo esto mismo en todas partes, y lo que lo que quisiera es nada más dejar las cosas en claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que en ese sentido ella dice una cosa, ahí está este audio, no sé si valdría la pena que el semanario Proceso, el periodista Esquivel, también sacara la versión, porque entiendo que en esa entrevista se hizo en inglés, que también sacara su propia versión si es que la tiene en audio. Sí, sí, claro. En esencia, Ana Paula, pues es las declaraciones que te da la ex embajadora Jacobson, es precisar sus puntos de vista, digamos que matizar o no plantearlos en términos
como están en la entrevista con Proceso, me parece que son positivos para la gestión de Felipe Calderón Hinojosa en el combate al narcotráfico, el hecho de que no tiene ni tuvo ninguna prueba corroborada contra Genaro García Luna y que no entiende cuál es la política en materia de combate a las drogas del presidente López Obrador y que no se alcanzan las soluciones que se esperarían. ¿Por ahí va la entrevista, Ana Paula? Sí, yo creo que no, ella dice, pues en unas cosas avanzamos en el gobierno del presidente Felipe Calderón, sus intenciones estuvieron ahí siempre claras. Creo que a mí me llama un poco la atención el hecho de que como brincamos del trabajo de Felipe Calderón, porque evidentemente pues bajo su mandato es cuando estuvo Genaro García Luna a cargo de la lucha contra el crimen organizado, y de ahí ya como brincamos a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me llama la atención porque digo, ¿qué pasó esos 6 años de Enrique Peña Nieto como presidente, en donde Roberta Jacobson fue embajadora en México? Pues, ¿por qué ni a ella le tuvo la iniciativa de hablar de eso, ni a mí de preguntarle? No sé si fueron 6 años en donde no se hizo mucho, en donde se desperdició, y si esto es incluso positivo o negativo para México, ¿no? Es algo con lo que me quedé pensando terminando la entrevista. Y lo otro es, yo no creo que sea una exoneración ni un aplauso para el trabajo del expresidente Calderón, creo que simplemente es lo que es. Ella dice, pues yo recibí una información, siempre venía de alguna parte interesada, me imagino que ellos recibían la misma, y pero pues trabajamos, hicimos la iniciativa Mérida, hicimos algunos decomisos, la estrategia involucraba seguir las finanzas del narco, no nada más agarrar a grandes capos, y me parece que eso es lo que todavía se tendría que seguir haciendo, ¿no? Pues muy interesante todo esto que has conseguido, Ana Paula, y desde luego pues es obligación periodística el tener lo que en su momento publicó Proceso con Jesús Esquivel y lo que tú hoy tienes en tu espacio en Brújula, y además lo has publicado en el diario El Universal. ¿Te queda la sensación, te lo pregunto porque además de tu trabajo específico como periodista, pues también emites opiniones, ¿te queda la impresión de que Calderón sí sabía lo de García Luna o que no? Hijo, no, yo pensaría, pero pues ahora sí que esto es un juicio personal, ¿no? Pensaría que con el ímpetu que le metió a esta lucha a él, Calderón. Sí, porque pues, fue una decisión de él. ¿Por qué lo quiso hacer? Algunos dicen que para legitimarse, otros, pues digo, lo que sí vemos es que es un expresidente cuyo nivel de vida personal no cambió después de que salió de la presidencia. Sigue viviendo en la misma casa, y ya ves que Julio, se dice que hay 2 cosas en esta vida que no se pueden ocultar. Una de ellas es el amor y otra es el dinero. Entonces, si su estilo de vida es uno, me costaría mucho trabajo pensar qué podía él ganar de proteger a su secretario de seguridad, sabiendo que tenía estos vínculos con el crimen organizado. Eso no quiere decir que no sé qué pudo haber hecho Genaro García Luna para poder luego darse la vida que se dio viviendo en Miami y todo esto, pero creo que el expresidente Calderón, ¿qué podía ganar si sabía que estaba ocurriendo esto del lado de Genaro García Luna? Y pues echaría por la borda lo que me imagino que él consideraba su mayor legado, que era tratar de mantener el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado mexicano, cuando veía que había estos grupos que lo estaban claramente amenazando. ¿Se podría entonces haber engañado a Felipe Calderón durante los 6 años quien estaba a su lado como poderoso secretario de Seguridad Pública? Pues lo que pasa es que no sabemos todavía qué de todo lo que se ha dicho es real y qué no sobre el secretario de Seguridad Pública. O sea, no estoy diciendo que no es una exoneración, sino que, a ver, quienes declararon en el juicio del Chapo Guzmán fueron pues personas que perdieron mucho
cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad. Y me parece que la gente que está en esos puestos como titular de quien tiene que luchar en contra del crimen organizado, se ven muchas veces sujetos a este tipo de señalamientos y de acusaciones. A veces son ciertas y a veces no. Uh-huh. Para quienes declararon en el juicio de El Chapo, el hecho de que declaren en contra de, porque dijeron también, hablaron en contra de Peña Nieto, hablaron también en contra del propio Felipe Calderón, pues ellos reciben un beneficio si dan información que luego se comprueba que es real, se les reduce su sentencia. Entonces tienen un interés en decir las cosas que han dicho. A mí me parece que en ese sentido hay que esperar a que concluya el juicio para no adelantarnos. Claro. Pues Ana Paula Ordorica, te agradezco mucho que en medio del mucho trabajo que tienes, sé que de inmediato tienes que empezar ya con grabaciones y todo, así es que aprecio mucho que nos hayas hecho el favor de tomar unos minutos para contestar esta llamada que te hemos hecho. Gracias, Ana Paula. Al contrario, yo soy la agradecida, gracias por el interés, Julio. Hasta luego, gracias, Ana Paula Ordorica. Hasta luego. Gracias.